me dice y la quito. Entonces vamos a ver la teoría, no la teoría de Rawls, sino la crítica de Rawls al utilitarismo, que no es a todo el utilitarismo, sino a un elemento particular del utilitarismo, que es lo que se puede definir como que es una teoría agregativa. El utilitarismo es una teoría agregativa. Y voy a explicar qué quiere decir que es una teoría agregativa. Lo voy a explicar hoy, no necesariamente exactamente en este momento. Entonces voy a empezar por proyectar el texto de Rawls. Eso es lo que voy a hacer. Si les parece bien. Antes de eso, ¿tienen algún comentario, pregunta? No, ningún comentario o pregunta. No, ese no es el texto que tengo que compartir. Es este. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta sección del libro de Rawls, Teoría de la Justicia, que es una parte del capítulo 1 de la Teoría de la Justicia, que se llama el utilitarismo clásico. Como les dije, él critica el utilitarismo, no porque esté analizando el utilitarismo, y por eso va a tomar una forma muy simplificada del utilitarismo, pero que él cree que es correcta y que atañe a una propiedad que tienen todos los utilitarismos, pero dice en particular, me parece que la formulación más clara es la de Sidgwick, pero de hecho sí es aplicable al utilitarismo de Stuart Mill, que es el que ustedes leyeron, y el de Bentham, que es el otro de los creadores del utilitarismo, junto con John Stuart Mill. Entonces dice que va a comparar su propia teoría con otras tres que podemos llamar teorías, pero que más que teorías, algunas son teorías y otras son más bien enfoques generales. Dice, compararé la justicia como imparcialidad, que es la teoría de Rawls, con variantes familiares del intuicionismo, el perfeccionismo y el utilitarismo. En la próxima clase probablemente vamos a tener que ver estas dos cosas, el intuicionismo y el intuicionismo y el perfeccionismo. No son teorías éticas, sino que son enfoques. Conjuntos de teorías éticas podrían ser perfeccionistas o no. No es que hay una teoría que sea intuicionista y no hay una teoría que sea perfeccionista, sino que hay grupos de teorías perfeccionistas y grupos de teorías intuicionistas. Pero lo que nos interesa hoy es el utilitarismo. A ver. Tengo un problema con el cursor. Déjenme ver cómo. A ver. Quiero quitar esto. ¿Cómo lo quito? Ahí ya lo quito. Muy bien.
Entonces, dice, el tipo de utilitarismo que voy a describir es la teoría clásica, principalmente la de Sedgwick, y la idea principal es la siguiente. Esto define el utilitarismo y ustedes tienen que ver si esta definición coincide con lo que vimos en John Stuart Mill. La idea principal es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción, distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es por lo tanto justa. La idea acá es el mayor equilibrio neto de satisfacción. Ahora voy a volver a esto. Déjenme ver si tengo que mencionar algo más. No. Entonces la idea es que quiero el mayor equilibrio neto de satisfacción. ¿A qué se refiere con equilibrio neto? ¿Qué les parece? ¿Y por qué habla de satisfacción en lugar de hablar de felicidad? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué les pareció cuando la leyeron? Yo, maestra, creo que está hablando como de cuando se cumplen las necesidades básicas y la búsqueda de esta satisfacción es lo que maneja el utilitarismo. Entonces, hay como diferencias entre tipos de satisfacciones que ellos mencionaban como más arriba que otras, ¿no? Las empezaban a rankear dependiendo la calidad del hombre, ¿no? En este caso, que vendría siendo como las satisfacciones más bajas, comer, dormir, y las más altas como el conocimiento. Entonces, quiero entender esta parte como una mezcla entre ambas, ¿no? Entre las satisfacciones más altas y las básicas, creo yo. Sí, efectivamente, el utilitarismo, ¿qué dice el principio? Que hay que maximizar algo. ¿Qué es maximizar? Es una palabra rara, creo que es un neologismo, antes no existía, más bien creo que fue tomada del inglés. ¿Qué entienden ustedes por maximizar alguna cosa? Pues que se haga más grande el beneficio de algo, ¿no? Uh-huh. Sí, la idea es aproximarse hacia lo más que se pueda, aumentar lo más que se pueda algo. Tenemos algo que es lo que el utilitarismo considera valioso, que en el utilitarismo clásico es la felicidad, en el utilitarismo más moderno son los intereses, y Rawls habla de satisfacción, está pensando en satisfacción de deseos, él está pensando en deseos, no exactamente en felicidad ni en interés. Y la idea es que ahí hay algo de lo cual siempre se puede obtener más. Y nunca vamos a llegar al máximo. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede conseguir de manera completa. Entonces, ¿por qué la felicidad es algo a maximizar y no a lograr, no a obtener? Porque es algo que se puede obtener por grados. Y la idea es que en la sociedad, cuanto más, mejor. Cuanto más felicidad en la sociedad, mejor. Podemos compararlo con otras cosas que también buscamos maximizar a nivel individual para que sea claro. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren tener cada vez más dinero. No sé si será cierto, a lo mejor no es el mejor objetivo que uno puede imaginar, pero supongamos que
¿Alguno de ustedes cree que el dinero es un valor muy importante, la riqueza económica, y que entonces quiere tener cuanto más dinero mejor? Entonces, lo que va a hacer es maximizar su valor, maximizar el valor, maximizar el dinero, maximizar la cantidad de dinero. Eso es lo que va a hacer. Va a tratar de obtener cada vez más. ¿Cuál es el límite? No tienen. La idea es que nunca van a ser tan ricos como para estar tranquilos. No estoy diciendo que este sea un valor correcto ni que sea una buena forma de vida, nomás estoy poniendo un ejemplo de maximizar algo. ¿Qué otra cosa podría uno maximizar? Pues casi cualquier propiedad que tenga el ser humano es algo que puede maximizar y que no va a llegar a un punto máximo. Por ejemplo, quieren tener cada vez más una mejor comprensión de la realidad. Supongan que ese es un objetivo que quieren. Quiero entender el mundo. Y entonces hacen cosas con ese objetivo, por ejemplo, estudiar filosofía, y al mismo tiempo deciden que tienen que estudiar física para entender cómo se maneja el mundo a nivel subatómico y a nivel macrocósmico, y después se meten a estudiar sociología porque quieren entender cómo actúan los grupos, después se meten a estudiar psicología, quieren maximizar su conocimiento de la realidad y puede que cada vez consigan más, pero nunca van a llegar a un punto máximo. ¿Qué otra cosa pueden maximizar? Por ejemplo, pues su relación con los demás, que dicen, pues quiero llevarme bien con la gente, soy un poco enojón o enojona, a veces hablo en voz muy fuerte o me peleo con alguien, quiero mejorar esto, y entonces también quieren mejorar cada vez más en sus relaciones con los demás, pero puede ser que siempre haya algo más que mejorar. Entonces son todos casos en donde uno quiere maximizar algo, eso quiere decir aumentarlo lo más que se pueda y ya sabe que no va a alcanzar un estado, digamos, de perfección absoluta. Lo mismo pasa con la felicidad social. ¿Por qué? ¿Qué sería el máximo? Sería que todo el mundo fuera completamente feliz todo el tiempo. Nadie sufriera en absoluto, nunca. Ya sabemos que eso no puede ocurrir. Lo que queremos entonces es aumentar la cantidad de felicidad, en donde felicidad se entiende como un balance entre el placer y el dolor. Si pudiera uno contar la cantidad de placer, digamos, tengo 10 unidades de placer, 5 de dolor, porque a lo mejor, supongamos que estoy pensando en mi propia felicidad. Tengo 5 unidades de placer porque me gusta dar la clase, me gusta dar, valoro en 5 la satisfacción que me produce dar la clase. Y además tengo una insatisfacción de 2, por ejemplo, porque supongan que tuviera sueño, porque anoche no dormí. No es cierto, pero que no se me ocurre ningún dolor que tenga en este momento. Y quería poner un ejemplo de algo que redujera mi felicidad, ¿no? Entonces tengo 5 de felicidad, 2 de infelicidad porque tengo sueño, y entonces elijo, ¿qué hago? ¿Doy la clase o me voy a dormir? Bueno, si me voy a dormir, se me pasa el sueño, pero pierdo 5 unidades de felicidad. Por lo tanto, es mejor dar la clase a los fines de mi propia felicidad. Ahora vamos a aplicar esto a la sociedad en general. La idea es que quiero tener la mayor cantidad neta. ¿Qué quiere decir neta? Que no me importe cómo esté distribuida. Lo que quiero es la suma total de más cantidad de felicidad. Entonces, si tuviera
supongan, para simplificar mucho, una sociedad de 5 individuos, y de estos 5 individuos, ¿qué tan felices son? A lo mejor uno es feliz en grado 3, otro 5, otro 4 y otro 1. Los sumo, ya no sé cuánto dije, 5, 3, 4 y 1. Me da 13, pero como eran 5 me falta 1. Y el otro tiene 2 grados de felicidad, me da 15 unidades de felicidad total. Le resto la infelicidad, para simplificar, supongamos que es 1 grado de infelicidad cada uno. A todos les duele el dedo meñique del pie izquierdo, y eso es 1 grado de infelicidad. Resto 5, eran 15 menos 5 me da 10. Tengo una sociedad que tiene 10 unidades de felicidad. Muy bien. Por supuesto, esta es una hipersimplificación que no tiene ninguna aplicación práctica, pero es para que se entienda la idea de una cantidad neta. Lo que tengo que hacer es sumar la felicidad de todos, restarle la infelicidad de todos, y lo que me queda es una cantidad que le atribuyo a la sociedad como un todo y no a cada uno de los individuos. Y fíjense que no importa cómo está distribuida la felicidad. Mientras el total me dé 10, no importa si ese 10 lo obtuve porque uno era feliz en grado 5 y había otras 4 personas que eran felices en grado 3, tenían felicidad de 1 y el otro felicidad de 2. Y entonces acá uno tiene 4, otro 2 y los otros tienen 1 cada uno. No importa si la felicidad está distribuida así o si entre las 10 personas que tengo, todos tienen 1 grado de felicidad y nada de infelicidad. No importa cómo esté distribuida. No importa si unos tienen más y otros tienen menos. A eso se refiere con el mayor equilibrio neto. Y la idea es de equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Porque tengo que hacer un equilibrio entre felicidad y dolor, entre placer y dolor. Cuando le resto al placer, le resto el dolor, me queda la cantidad neta, que es un equilibrio entre el displacer y el placer. No es un equilibrio entre las personas, porque no importa cómo esté distribuido entre las personas. Bueno, todo esto es para explicar qué quiere decir el equilibrio neto de satisfacción. ¿Y por qué él habla de satisfacción? Esta es una cuestión que no importa, depende de qué tipo de utilitarismo esté uno considerando. Si habla de felicidad, ahí hubiera puesto equilibrio neto de felicidad. Si fuera un equilibrio, un utilitarismo de preferencias, diría equilibrio neto de preferencias. Y él pone equilibrio neto de satisfacción porque está pensando en un utilitarismo en donde lo que importa es la satisfacción de intereses. Pero no importa si ahí pone preferencias, satisfacción de intereses o pone felicidad, son distintas formas de utilitarismo. Muy bien. ¿Hasta ahora se entendió ese párrafo? Vamos despacito hoy para que se entienda bien todo. Muy bien. Entonces, ahora explico por qué el utilitarismo es una teoría agregativa. Es una teoría agregativa porque el valor básico, que es la felicidad, es algo que se suma. Esta es la idea de agregar. Agregar significa sumar. Entonces, lo que importa es la suma total. Esto quiere decir que sea una teoría agregativa. No está en este texto, pero está en otros que vamos a ver más adelante. La idea de una concepción agregativa de algún bien. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? No. Bueno, vuelvo a proyectar el texto. Muy bien.
Entonces él dice, vamos a preguntarnos si esta idea, la idea de sumar toda la felicidad o todas las preferencias o toda la satisfacción es una buena idea para explicar el bienestar de la sociedad, para valorar la sociedad. ¿Cómo valora el utilitarismo la sociedad? Haciendo este equilibrio neto de satisfacción, y una sociedad que tiene un mayor equilibrio neto de satisfacción es mejor que una que tiene un balance más reducido, donde la suma total de felicidad me da menos. Muy bien, dice, ¿es esta una buena forma de razonar acerca del bien de la sociedad? Y dice, lo primero que hay que observar es que hay una manera de pensar acerca de la sociedad que hace fácil suponer que esta es una concepción racional. Dice, hay una forma de razonar que podría sostenerse, desde la cual podría sostenerse que sí es correcta esta concepción de la justicia. Y la idea es trasladar a la sociedad una forma de pensar que para los seres humanos individual es completamente adecuada. Pensemos en lo siguiente. Consideremos que cada hombre o mujer, por supuesto, al favorecer sus propios intereses, es ciertamente libre de equilibrar sus propias pérdidas con sus propias ganancias. Por ejemplo, acá no pone un ejemplo, pero supongamos el ejemplo que puse hace un rato, ¿no? Si yo quiero ser feliz el día de hoy, entonces, ¿cómo hago? Elijo qué me hace más feliz. Me hace más feliz quedarme durmiendo o dar la clase. Y como veíamos hace un rato, disfruto más dando la clase que yéndome a dormir. Porque, bueno, no dar la clase me haría sufrir de varias maneras. ¿Cómo? Primero porque no daría la clase, que es divertido, pero además me sentiría culpable. Eso es claro, me sentiría culpable si no les doy la clase. Les avisaría, por supuesto, pero pensaría que a lo mejor ustedes habían dejado otros compromisos para venir a la clase, nos atrasamos en el curso, etcétera, etcétera. Entonces, no me sentiría bien si no cumpliera con la clase. Además, violaría mi propia agenda, que tiene ciertas obligaciones, y entonces no me gustaría no cumplir con lo que yo misma tengo prevista, y entonces, tomando todo en cuenta, prefiero dar la clase que irme a dormir. Entonces, soy libre, parece que es racional que yo equilibre los beneficios con las pérdidas respecto de mi propia felicidad. Otros ejemplos que doy siempre doy el ejemplo de por qué estudian ustedes si a lo mejor estudian, por ejemplo, para un examen. Quieren aprobar una materia, tienen examen al día siguiente, pero tienen mucho que estudiar, entonces se quedan la noche despiertos y, por supuesto, les hace sentir mal porque tienen sueños, se sienten cansados, pues tienen ganas de irse a dormir, sufren quedándose levantados. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Porque les gusta sufrir? No, es porque quieren aprobar el examen. Y porque creen que mañana, aunque se van a sentir mal y con sueño porque se pasaron la noche despiertos, después de hacer el examen se van a sentir más satisfechos de haberse pasado la noche levantados que si se hubieran ido a dormir y no hubieran podido presentar el examen o no lo hubieran pasado. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo estos equilibrios. ¿Equilibrio entre qué? Entre algo que no me gusta tanto, pero que es una condición de posibilidad de algo que sí me gusta.
Por ejemplo, levantarme temprano para ir a trabajar me da beneficios económicos, además me hace a lo mejor mantener un empleo que me gusta, aprovechar el día, en cambio de quedarme durmiendo. Siempre pongo el ejemplo de quedarme durmiendo. No sé si se nota cuánto valoro el sueño. A lo mejor otros tienen otras elecciones, pero para mí dormir es muy importante. ¿Qué otra cosa pueden elegir? Entre la salud y la comida rica, por ejemplo. El médico les dice, pues están a un panqué de tener diabetes. Entonces, ustedes tienen que elegir, o me como el panqué que me están ofreciendo, o pues no me lo como para que no me suba la glucosa y no tener problemas del azúcar alta, que me ocasiona muchos problemas de, no sé, de circulación, de presión, pues ya no me acuerdo qué problemas trae la diabetes, muchos, tiene muchos problemas la diabetes. Entonces uno decide sacrificar algo para obtener un beneficio que para uno es más deseable. La idea es racional equilibrar mis pérdidas con mis ganancias. Esa es la idea. Espero que esté muy clara. Para un individuo es racional equilibrar sus pérdidas con sus ganancias, su sufrimiento con su placer, sus satisfacciones, sus logros con sus desventajas y con sus sacrificios. Muy bien, dice Rawls. La forma en que uno podría aplicar esto a la sociedad es razonar como si la sociedad fuera un cuerpo y uno pudiera equilibrar los sacrificios de una parte de ese cuerpo con los beneficios de otra parte de ese cuerpo. Así como lo hacemos con nosotros mismos. Supongamos que yo tengo una infección en mi mano derecha. Supongamos que me hubiera mordido un perro y se me infectó la mano derecha y entonces voy al médico y el médico me dice, le tengo que poner una inyección en el brazo izquierdo. Entonces yo pienso, a ver, el beneficio de mi mano derecha, que no quiero que me duela, ¿justifica un sacrificio de mi brazo izquierdo, que no me duele, pero que me va a doler si me dan la inyección? La respuesta es obvia, la respuesta es sí. Le voy a decir al médico, no hay ningún problema, póngame la inyección, me va a doler un poquito, pero mañana ya no me va a doler la mano derecha. Entonces yo puedo equilibrar el sacrificio en una parte de mi cuerpo y el beneficio en otra parte de mi cuerpo, porque los dos son mi cuerpo. Son parte de mí los dos. Ahora pensemos en la sociedad. La sociedad está formada por individuos que podemos decir son partes de un cuerpo. ¿Qué cuerpo? La sociedad. ¿Podría sacrificar a unos individuos por el beneficio de otros, porque al fin de cuentas son parte del mismo cuerpo? Pues según la teoría utilitarista sí se podría, pero Rawls dice que no, que esto no sería correcto. Claro, claro. Justamente, lo que dice Rawls es que esta forma de pensar acerca de la sociedad es trasladar a la sociedad la forma de pensar acerca del individuo. Una forma de razonar que si uno la usa para los individuos está completamente justificada. Porque los beneficios y sacrificios de un propio individuo son del mismo individuo, que tiene una sola mente, o digamos, una manera unificada
de decidir acerca de su propia vida, en donde lo que es valioso para un individuo no es la vida de su brazo izquierdo por un lado y la vida de su brazo derecho por el otro, sino su propia vida como un todo. Entonces, uno puede compensar beneficios y sacrificios actuales. Por ejemplo, en este momento no estoy durmiendo, pero estoy disfrutando de dar una clase. Pero también puede compensar beneficios actuales o beneficios futuros con perjuicios actuales. Por ejemplo, ahora no me compro una computadora nueva que me vendría muy bien porque quiero ahorrar para el año que viene, no sé, comprarme, irme de vacaciones a Argentina, digamos, cuando ya no haya pandemia. Entonces, puedo compensar un sacrificio actual con un beneficio futuro. Puedo trabajar más ahora para tomarme vacaciones después. Puedo sacrificar los panqués ahora para vivir más tiempo en el futuro sin diabetes, por ejemplo, y sin hipertensión y demás. Muy bien. La idea de Ross es que, aunque como esta es una forma razonable de pensar para el individuo, entonces alguien podría pensar que la sociedad debería hacer lo mismo. Y esta, dice, es la forma en que uno podría considerar que tiene alguna plausibilidad esta forma de razonar, haciendo un equilibrio. Pero por supuesto él piensa que es equivocada y que es un error esta forma de razonar en la sociedad análoga a la forma de razonar en el caso de los individuos. Muy bien. Entonces, esta propiedad del utilitarismo, de ser una teoría de la justicia agregativa, esto quiere decir que el estado, digamos, de la cantidad de bien en la sociedad se calcula agregando los bienes individuales. Esa es la idea de que sea una teoría agregativa. Él piensa esto es incorrecto. Una sociedad justa no es una sociedad que tenga lo más posible de algo, de un bien como la felicidad, sino que una sociedad justa es otra cosa y vamos a ver cuando veamos su teoría qué quiere decir para él que una sociedad sea justa. Pero lo que es claro es que no se trata simplemente de sumar algún tipo de bien en la sociedad. Muy bien. Entonces, sí, seguimos con el texto. Dice, ¿por qué la sociedad no habría de actuar conforme al mismo principio aplicado al grupo? Puesto que el principio para un individuo es promover tanto como sea posible su propio bienestar, esto es, su propio sistema de deseos, el principio para la sociedad es promover tanto como sea posible el bienestar del grupo, esto es, realizar en la mayor medida el sistema general de deseos al que se llega a partir de los deseos de sus miembros. Del mismo modo en que un individuo equilibra sus ganancias presentes y futuras con pérdidas presentes y futuras, de ese modo una sociedad puede equilibrar satisfacciones e insatisfacciones entre individuos diferentes. Esta es la idea del utilitarismo. Y él dice, mediante estas reflexiones se alcanza de modo natural el principio de utilidad, que lo que dice es que hay que aumentar el balance neto de satisfacción. Muy bien.
Otro elemento que es interesante retomar acá es la manera en que Rawls describe la estructura de la teoría utilitarista. La idea de él es que hay dos conceptos que las teorías éticas manejan. Los dos principales, según él, son la idea de lo bueno y la idea de lo justo. Y lo que él sostiene es que para el utilitarismo, lo justo se deriva de lo bueno. ¿Por qué? Porque el utilitarismo da una definición de lo que es bueno y define lo justo como maximizar lo que es bueno. No sé si se entiende. A ver, les quiero ver las caras y no las estoy... Si estoy viendo la pantalla, no les estoy viendo las caras. Muy bien, entonces, la idea de Rawls es, hay dos conceptos en una teoría ética, y la teoría de la justicia de Rawls es una parte de la teoría ética. ¿Qué parte? La parte que se refiere a la estructura básica de la sociedad, a la manera de organizar las instituciones políticas, el derecho, las instituciones básicas de la sociedad. Básicamente la manera de organizar la estructura de gobierno y otras instituciones generales que abarcan a toda la sociedad. Eso sería la estructura básica de la sociedad. Entonces, la teoría de Rawls es una teoría de la justicia, y una teoría de la justicia es una parte de la teoría ética, y por lo tanto es también una teoría ética, ¿no? Estamos de acuerdo en que una parte de una teoría ética también es ética, ¿no es cierto? Supongo que sí. Sí, muy bien. Entonces él dice, una teoría ética tiene que dar cuenta de dos conceptos, el concepto de lo bueno y el concepto de lo justo. ¿Y cómo combina estos dos conceptos? Nos da estructuras diferentes para una teoría ética. El utilitarismo los combina de una manera muy sencilla. El utilitarismo da una definición de bueno y define lo justo como promover lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno para el utilitarismo? Para el utilitarismo clásico, la felicidad. Para el utilitarismo de intereses, de preferencias, satisfacer preferencias. Pero la idea es que hay una cosa que es buena, no una cosa, sino más bien un conjunto de cosas que son buenas, que son la felicidad de cada uno de los individuos, la felicidad de todos, la felicidad de cada uno es buena, cualquier instancia de felicidad es buena, y entonces cuanta más felicidad haya, mejor. Muy bien, definí el bien. ¿Qué es bueno? La felicidad. La felicidad es buena. Y ahora defino la justicia. ¿Qué es lo justo? Una acción justa es aquella que promueve la felicidad. Una sociedad justa es aquella en la cual se promueve el aumento de la felicidad. Las instituciones sociales son justas cuando producen la mayor felicidad posible, es decir, cuando llevan a ese bien.
Es por esta relación entre justicia y bien que el utilitarismo es una teoría consecuencialista o teleológica. Consecuencialista porque una acción es buena por sus consecuencias, y teleológica porque el bien es un fin. Y la relación entre estas dos cosas es muy fuerte, como se ve. Si yo tengo un fin que es la felicidad, entonces cada acción se valora por sus consecuencias respecto de la medida en que se alcanza ese fin. ¿Es buena una acción? ¿Es justa una acción? La justicia de una acción consiste en producir la mayor cantidad posible de felicidad. Está claro, ¿no? Me parece que es demasiado obvio, pero a lo mejor ni está claro, no sé. Ay, sí, Fernando, a ver. Estaba pensando si estos conceptos de consecuencialista y teleológico en alguna situación pueden estar separados. O sea, ¿se puede ser consecuencialista sin ser teleológico? No sé, o debiéramos entenderlos como sinónimos. Se me hace difícil de encontrar una forma de interrelacionarnos los diferentes, ¿no? Porque que una teoría sea consecuencialista quiere decir que las acciones se valoran por sus consecuencias. Y sería difícil valorar las consecuencias si no fuera en relación a un fin. Pero admito que alguien me pueda dar argumentos de que, según los cuales en alguna teoría pudieran separarse. Pero en el caso del utilitarismo, se considera que una teoría consecuencialista y una teoría teleológica significa lo mismo. Se la define como consecuencialista y como teleológica, y se considera que estas dos afirmaciones significan exactamente lo mismo. Pero admito que alguien pudiera proponerme una teoría en donde una acción se valorara por las consecuencias y sin embargo los fines jugaran algún otro rol en la teoría que no fuera valorar las acciones. Realmente no lo sé, ni se me ocurre una teoría así, pero supongo que es posible. Ahora, en la literatura, estos dos términos se manejan como sinónimos. Teleológico y consecuencialista se usan como sinónimos. Cuando se dice que una teoría es consecuencialista, se considera que se valoran las acciones por sus consecuencias y se asume que las consecuencias consisten en la medida en que se promueve un fin. Y lo que se considera valioso en última instancia en la teoría es un fin. Así es como se usa se usan los términos en la literatura. Siempre uno encuentra como intercambiables que el utilitarismo es una teoría consecuencialista con que es teleológica. Así que creo que los pueden usar como sinónimos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todavía no. Muy bien. Entonces tenemos que el utilitarismo tiene esta estructura. Da una definición de bien. En el utilitarismo clásico, el bien es la felicidad. Y define lo justo como cualquier cosa que aumente ese bien en la mayor medida posible. Entonces, si tengo dos acciones posibles y una aumenta más la felicidad que la otra, la acción justa es la que aumenta más la felicidad. Muy bien, creo que eso está claro.
Entonces, la estructura de una teoría ética, dice, está en gran parte determinada por el modo de conectar estas nociones. Y la manera en que lo conectan las teorías teleológicas es claro. El bien es definido independientemente de lo justo. ¿Por qué? Porque lo que se define como bien, que para el utilitarismo es la felicidad, se define con independencia de cualquier otro concepto, que es, bueno, la felicidad. ¿Y cómo defino la felicidad? Como el placer menos el dolor. Y después se define lo justo como aquello que maximiza el bien. Muy bien. Y sostiene que esta es una teoría, esta forma de pensar una teoría ética es intuitiva. La idea de pensar que algo es bueno y entonces es bueno perseguir ese algo que es bueno. Muy bien, creo que esto es básicamente lo que necesitamos entender del texto. Entonces, ahora voy a explicar el último párrafo. Voy a explicar el último párrafo, que dice así. Dice, el utilitarismo no considera seriamente la distinción entre las personas. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Tenemos una teoría que es teleológica y esto significa para él que define el fin, define el bien como algún tipo de fin, que en este caso es la felicidad, y define la justicia como cualquier cosa que promueva el fin. Y esto parece razonable porque uno puede pensar, pues si algo es bueno, es razonable que hay que acercarse a esto que es bueno lo más que uno pueda. Sin embargo, ¿qué problema tiene esta teoría? El problema es que solamente tiene una noción de bien y que la justicia se define sin tomar en cuenta ningún otro parámetro más que el bien. ¿Y esto por qué es un problema? Es un problema porque no toma en cuenta algo que es propio de las teorías de la justicia y que parece esencial, digamos, o definitorio del concepto de justicia, que es que no solo importe el bien, que es aquello que uno considera que es bueno, sino que importa también cómo está distribuido este bien. Y esta es justamente la crítica central que le va a hacer Rawls al utilitarismo. No le parece mal que se valore la felicidad, no le parece mal que se busque maximizar en la medida de lo posible la felicidad, si se considera que la felicidad sea buena. Sin embargo, él piensa que no es justo no tomar en cuenta otra cosa que es esencial para la justicia y que en muchos casos es contradictoria con esta idea de aumentar la felicidad total. ¿Qué es lo que es contradictorio con aumentar la felicidad total? El hecho de que no se tome en cuenta que a veces, para aumentar la felicidad, uno podría, según esta forma de razonar, sacrificar a algunos miembros de la sociedad
porque sacrificar a algunos miembros de la sociedad me da una cantidad mayor total de felicidad. Es decir, que para aumentar el bien se está perdiendo de vista la distribución del bien. No se toma en cuenta la distribución del bien. ¿Por qué? Porque no forma parte de la teoría de la justicia en cuestión, es decir, el utilitarismo no toma en cuenta para nada cómo está distribuida la felicidad. Y no lo toma en cuenta porque no está en la definición. La definición es, el bien es la felicidad, lo bueno, lo justo es aumentarla. La distribución no forma parte de la definición. Pero dice Rawls, esto es un error. ¿Por qué? Es un error porque estamos actuando, bueno, estamos calculando como si en lugar de haber muchas personas, hubiera una sola persona que tiene los intereses de todos los individuos. Es como si hubiera una entidad sobrehumana, él dice, un observador imparcial. Cuando habla del observador imparcial, no está inventando este término, sino que es una forma usual de justificar teorías éticas. La idea de que algo es bueno cuando un observador imparcial que conociera los intereses de todos y pudiera conocer la intensidad de los deseos de todos, la intensidad de la felicidad y del sufrimiento que cada posible curso de acción causa en todos. Si esta persona completamente imparcial, omnisciente, tomara una decisión acerca de cómo asignar cierto bien o tomar cierta decisión política, entonces esto sería lo justo. Muy bien, él dice, esta teoría del observador imparcial es una teoría que funciona sin tomar en cuenta que los intereses que está considerando son intereses de distintos individuos. Y que no es justo, y por lo tanto la teoría de la justicia utilitarista es una mala teoría de la justicia, no es justo sacrificar algunos intereses para obtener otros cuando los intereses que uno sacrifica son de unos individuos y los que obtiene son de otros individuos. Es decir, no está bien, es injusto, sacrificar a unos miembros de la sociedad para obtener un beneficio mayor en otra parte de la sociedad. Estoy buscando ejemplos. ¿Qué cosa podría aumentar la felicidad de la sociedad, como de muchos miembros de la sociedad? Un poquito, pero para eso se requiere sacrificar algunos. Profesora, sí. Hay un ejemplo, me parece, en el ensayo de la libertad, donde menciona creo que menciona un ejemplo de los mendigos que podrían causar un malestar a la sociedad. Bueno, no sé si ese ejemplo sea bueno. Es muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno, es muy bueno. ¿Y qué dice? No me acuerdo de ese ejemplo. ¿Qué es lo que dice Stuart Mill respecto de ese caso? Es que dice, bueno, no recuerdo, es que luego ya ve que como que de repente me fallan las condiciones para explicar las cosas, pero más o menos recuerdo de que dice que ¿cómo se llama? Que los mendigos causan un mal en general a las demás personas, ¿no? Y los mendigos son, pues digamos que son una minoría. Entonces él propone algo así como meterlos a unas casas, house, no sé qué, no recuerdo. Y entonces esto aumentaría la felicidad general porque ya no se verían mendigos en la calle, pero obviamente se estarían sacrificando los derechos de los individuos para que tendrían que estar recluidos en un lugar que quizás a lo mejor ellos no estuvieran ahí, no quisieran estar ahí. Bueno, más o menos va así el ejemplo, no recuerdo exactamente bien.
Bueno, sí, habría que ver, ahí hay factores importantes. Habría que ver si él dice que a los mendigos en esas casas les dan de comer, les dan donde dormir, les dan trabajo, porque si les da eso, entonces es un ganar-ganar. Los saco de las calles, no se ve mal la ciudad, pero además aumento la felicidad de ellos. Eso sería lo óptimo. Si se pudiera hacer Sí, eso. bueno, pero lo que él lo planteaba es que se aumentaba la felicidad general porque como les causaba un cierto malestar ver a las personas en la calle, entonces esto aumentaba la felicidad general de las demás personas, que en su mayoría, pues, de esa sociedad eran una gran mayoría. Claro, claro. Lo ideal sería aumentar la felicidad general y también la de ellos. ¿Por qué? Porque las dos cosas suman. Si sumo la de todos los demás y la de ellos también, eso me da más felicidad total. Ahora, supongamos que por alguna razón no puedo darles de comer y ponerlos en una casa, ¿no? Supongamos que no tengo presupuesto y que entonces lo único que puedo hacer es arrestarlos, llevármelos afuera de la ciudad, ponerlos afuera y cerrar la puerta, y no sé, y construir un muro. Entonces, supongamos que esa es la alternativa. O como alguna vez se hizo en algún país, ¿no? Sancionar penalmente el acto de pedir limosna, ¿no? Los pongo presos. Entonces, ¿qué hago? Pues los encierro, ahí nadie los ve. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Tengo que ver qué cantidad de infelicidad estoy causando. Y como no son muchos, entonces, aunque sea un grado alto de infelicidad, cuando lo sume, no me va a dar tanto como la cantidad de felicidad que me va a dar sumar la pequeña felicidad de cada uno de todos los demás, a los cuales les causa algún tipo de malestar ver a los mendigos pidiendo limosna. Si de hecho me suma más la felicidad sumada de todos los que se ven beneficiados que la cantidad de infelicidad que le causo a los mendigos, entonces el utilitarismo diría que lo justo es arrestarlos o sacarlos de la ciudad, excepto que no necesitara causarles a ellos daño, ¿no? Porque lo mejor siempre es aumentar la felicidad general. Y los mendigos cuentan tanto como cualquier otro. Entonces, si yo pudiera ponerlos en un lugar donde ellos van a estar bien, donde van a estar mejor que en la calle, y asumiendo además que ellos están de acuerdo, ¿no? Que no van a ser infelices porque no están en la calle, asumiendo que están en la calle por necesidad y no porque les guste, entonces lo óptimo sería, lo justo sería mejorar a todos. No es cierto que el utilitarismo busque la felicidad de la mayoría. Eso a veces se dice y es falso. El utilitarismo no busca la felicidad de la mayoría. El utilitarismo busca la felicidad de todos. Y esos todos están compuestos por todos, no nada más por la mayoría. La razón por la cual en ocasiones sale, digamos, ganadora, entre comillas, la mayoría, es porque si uno produce un bien al cual accede más gente, entonces estoy produciendo más bien, considerando que el bien es la felicidad. Y eso podría compensar el hecho de que algunas personas resultaran perjudicadas. Pero no porque sean minorías y tengan menos derechos, sino porque cuando sumo, es decir, más bien cuando resto su sacrificio, su displacer, la suma igual me da más. Porque lo que estoy haciendo es equilibrar perjuicios con beneficios, como si los individuos fueran parte de un gran cuerpo que tiene deseos de todos, los deseos de todos, los deseos de los mendigos y los deseos
de los demás que a los cuales no les gusta ver mendigos, o por lo menos en la sociedad de Mill parece que no les gustaba ver mendigos. Entonces, sí, es un buen ejemplo en donde estaría justificado el sacrificio de unos por un beneficio de otros que individualmente considerado no es un beneficio grande, pero se ve grande porque lo sumo. Porque para el utilitarismo es correcto sumar y no importa la distribución. Esa es la razón, o ahí está la razón por la cual, dice Rawls, el utilitarismo no considera seriamente la separabilidad de las personas. Eso es lo que dice el último párrafo. Párrafo muy repetido por muchos filósofos después de Rawls. Después de Rawls, todo el mundo le critica al utilitarismo que no reconoce la separabilidad de las personas. Esto se volvió eslogan. ¿Qué quiso decir Rawls? Todo el mundo lo repite, no todo el mundo lo entiende. Lo que quiere decir es esto, que se considera el valor de maximizar los intereses o la felicidad, pero no importa la felicidad de quién. No importa que sea la felicidad de diferentes individuos y no importa que la felicidad de unos individuos se vea mermada para aumentar la de todos los demás o la de muchos otros. Porque justamente es como si los intereses de todos fueran intereses de un solo individuo, al cual si quieren le llaman sociedad. Y este individuo pudiera compensar los intereses de unos individuos con los de otros, del mismo modo que yo puedo compensar el dolor de mi mano izquierda con el bienestar de mi mano derecha. ¿Se entiende en qué sentido Rawls dice el utilitarismo no reconoce la separabilidad de las personas? ¿Sí lo ven claro? A mí me parece muy claro, Solo que muchas veces me pasa que después de dar esta clase les doy un trabajo, les pregunto qué significa que Rawls no reconoce la separabilidad de las personas y nadie acierta. Entonces, por eso es que les pregunto varias veces si sí quedó claro lo que quiere decir Rawls acá. Y una consecuencia de que no importe la separabilidad de las personas es que no importa la distribución del bien. ¿Preguntas? ¿Críticas? Un comentario. Sí. Sí, esto que menciona Rawls es parecido a lo que Sandel nos habla de un cuento de Úrsula Le Guin, ¿no? Los que se fueron de Homelas, en donde es una ciudad, la ciudad de la felicidad, ¿no? Donde todo tienen buenas cosechas, no hay guerras, no son gobernados, aparentemente todos son felices a condición de que un niño sufra, ¿no? En una habitación y que esté escondido, ¿no? Sí. Entonces, solo esa condición es indispensable para que sean felices, ¿no? Pero es interesante porque después, a partir de ese cuento, crea otra novela, ¿no? Crea una novela y dice, no, pues es que hubo unas personas que no pudieron con esa carga, ¿no? Y decidieron irse de ahí. Por eso se llama Los que se fueron de Homelas, ¿no? Un poco porque a lo mejor, aunque solamente uno, pero a costa de la felicidad de la mayoría, ¿qué tanto estaría dispuesto el utilitarismo, ¿no? Aceptar, aunque solamente sea una persona, ¿no? Y otra cosa de los ejemplos que menciona, por ejemplo, Sandel en el referencia al utilitarismo, que me llama la atención, por ejemplo, de Beckham, es que no proponen como acabar con la desigualdad económica, ¿no? O con la indigencia. O sea, proponen como un reformismo, pero
pero no hablan de acabar con la pobreza, ¿no? Se proponen como que quitar de las cárceles a los pordioseros, pero no proponen como acabar directamente de cuál es el problema, ¿no? De que haya indigencia, ¿no? O por qué quitarlos de las calles y no acabar directamente con la pobreza o las cárceles mismas, ¿no? Con esto del panóptico. Sí, Entonces, sí, como que es interesante. se tiene bueno, quería decir. Muchas gracias. Sí, les aconsejo que lean. Yo no les indiqué expresamente que lo leyeran para una clase, ni di el texto de Sandel en una clase, pero les aconsejo que lo lean. Está ahí en la bibliografía y da ejemplos muy interesantes, da explicaciones del utilitarismo y críticas al utilitarismo, y habla de un autor utilitarista que no ubican ustedes, que es Jeremy Bentham, que tiene propuestas bien interesantes y que explican bien qué es el utilitarismo. Uno es esta idea del panóptico. El panóptico, no sé si saben lo que es. Sí, tienen idea. Sí, a ver, alguien Se que me lo supone explique. que el panóptico es, ¿cómo se llama? Esta torre que está en medio de una cárcel, me parece, pero ¿cómo se llama? Lo novedoso de este aparato, bueno, de esta torre es que solamente los presos pueden ver la torre, pero no pueden observar no pueden observar a las personas que los estén mirando a ellos. Me parece que en eso consiste. Sí, está bien. La idea es que se pueda ver a todos, pero no es nada más por cancelar la privacidad de los individuos, sino la idea es tratar de volver a la cárcel algo utilitario. ¿En qué sentido utilitario? En el sentido de que sea productivo. Entonces, la idea es, tengo a todos los presos ahí, los controlo de una manera sencilla, desde un lugar en que se vea a todos, y además les doy trabajo. Les doy trabajo de manera tal que ellos van a producir algo que sea beneficioso para la sociedad. Hasta ahí la visión es aumentar la felicidad de la sociedad. Uno podría pensar que a costa de los individuos. Y esto es cierto, el utilitarismo aceptaría sacrificar a unos si con esto obtengo beneficios mayores para el resto de toda la sociedad. Pero Bentham no se queda ahí. Él dice, y además, esto es beneficioso para los mismos individuos, porque ellos se van a sentir mejor de ser útiles a la sociedad, se van a sentir mejor de trabajar y además van a sentirse conformes porque le van a devolver a la sociedad lo que le quitaron y entonces va a volver a restablecerse el vínculo de los individuos con la comunidad. Entonces, es verdad que Bentham estaría dispuesto a sacrificar, como dice el mundo, a los mendigos por el bienestar de la sociedad en general. Pero por otra parte, si puede rescatar a los mendigos, es mejor. ¿Por qué? Porque la acción más justa es la que aumenta más la felicidad. Y la que aumenta más la felicidad no es la que sacrifica, es la que produce el bien sin sacrificar. Entonces, si pudiera darle a los mendigos esta casa que decíamos hace un rato y que se sintieran bien y trabajaran y les doy beneficios de comida y salud y todo, eso sería lo mejor. Pero si no se puede, si es necesario sacrificar, ay, creo que me fui. Hola, hola. ¿Sí están o no Sí, están? la escuchamos. Sí, sí se escucha. Hola, hola. Ah, ok. Es que por un momento los vi a todos quietos y me pareció que me había ido yo. Bueno, entonces lo que quería decir es esto, que es verdad que está bien sacrificar, pero que no es que el utilitarismo tenga algo en contra de las minorías. Si se puede, lo que hay que hacer es ver por el bienestar de todos. Y además quiero hacer notar que los utilitarismos modernos, los actuales, sí dan argumentos en favor de una distribución más igualitaria, pero los argumentos siguen siendo utilitaristas. En aquel entonces no se veía como tan importante la igualdad en la distribución. Piensen que estamos en 1850 más o menos. Entonces, no había un discurso en favor de la igualdad tan fuerte.
Sin embargo, el utilitarismo sí tiene efectos importantes en la igualdad. Y no lo dije, pero creo que voy a volver a esto en la próxima sesión porque hoy ya estamos sin tiempo. Ok, entonces recuérdenme que sí me falta explicar algo sobre la igualdad en el utilitarismo. Me falta explicar esto, pero en la próxima clase sí quiero empezar con la teoría de roles. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Si los que necesiten irse directamente, sálganse. Y el que tenga alguna pregunta final, la escuchamos. ¿No? Gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora.